Este podcast es nuestras ganas de compartir nuestra amistad, nuestras inquietudes y pensamientos desde un lugar de no expertas. No queremos ser expositivas, más bien queremos hablar desde pensar la comunicación socialmente a través de las charlas de café entre un grupo de amigues. Esto es Martes de Flojera. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a Martes de Flojera. Pasó el Día del Maestro y nos invita a reflexionar sobre su rol, sobre el rol de los docentes, su labor, y más hoy en este contexto de pandemia. Desde Martes de Flojera queremos recalcar la labor docente como quienes garantizan el derecho a la educación de los pibes y las pibas, importantísimo, y encima, a veces, hasta en las condiciones más adversas. Por eso queremos decirles muchas gracias y feliz día a todos. Hola a todas. Hola, Chicas. ¿cómo Feliz va? Hola día. Luna, hola chicas. Hola. Feliz día a mis amigas todas docentes. Feliz día a las maestras del grupo. Gracias. Feliz día, girls. Hay una ¿Cómo lo pequeña vivieron? Hay una pequeña contradicción que siento cuando se me dice feliz día el 11 de septiembre, que lo habíamos hablado incluso en la pre-pro. Para nosotros muchos, el Día del Maestro pasó a ser el 4 de abril, el día que asesinaron a Carlos Fuente Alba en la manifestación en Neuquén. Así que bueno, nada, si bien Sarmiento es un personaje muy particular, no me interesa Sí, o sea, en particular nefasto también. pero Más tampoco Sí, allá pero de podemos las cosas negar que podemos ciertas decir que cosas, se han ¿no? construido. sí, Docente, nefasto, pero también desde la lectura de época, digo, también contextualizarlo, era alguien que defendía, que se generó los cimientos a la educación, digo, de la escuela que hoy conocemos, y cuestionable en nuestra época, con el es diario del lunes incuestionable sería. que es un personaje de la cultura liberal, pero dentro de eso, digamos, fue importantísimo Y que pensó para el desarrollo de nuestro sistema educativo, que fue de vanguardia, claro, digamos, en todo lo que tiene que ver con educación en la región, digamos, y en profundizar esa educación gratuita la hacia forma de pensar. los restos de los digamos, hacia la mayor parte de la población, fue siempre una vanguardia de nuestro país. Digo, no, todavía sigue siendo laica y gratuita en Argentina, cuando en muchos países de la región es privada y es inaccesible y deja de ser un derecho, ¿no? No, decir que, digamos, por qué también la lectura de lo nefasto, que si bien forma las bases de esta educación, también lo hace desde una perspectiva y una mirada racista, clasista, que eso también es lo que es la escuela hoy en día, más allá de que nosotros tratemos de transformarlo y cuestionarlo todo, ¿no, chicos? Sí, no olvidamos el Sarmiento del Facundo, pero bueno, también eso, también entenderlo en el contexto en el que estaba, de época. Exactamente, vuelvo a repetir, sigue siendo un pensador liberal que escribió el Facundo justamente, pero bueno, vuelvo a decirlo, era una persona muy polémica porque tenía todas estas cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con su desarrollo liberal como pensador del eurocentrismo como la vanguardia del progreso, siendo muy clasista y racista, como dijo Cami, pero también a la vez pluralizando el acceso a la educación a muchísimos sectores que nunca hubieran accedido y que muchos países de la región no accedían y no accedieron durante muchos años. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you. Bueno, hoy les quería traer algo particular. Veníamos todas, tenemos diferentes experiencias con lo educativo,
pero hoy venía a traer una cronología histórica más o menos de la dimensión social de estos fenómenos médicos situados en la historia argentina. Y en esto tomo varias enfermedades, por ejemplo, voy a nombrar principalmente 4, que tomaron una especie de categoría de epidemia y que implicaron una ruptura en la cotidianeidad escolar. Por ejemplo, el brote de la fiebre amarilla en 1871, que implicó una conexión directa también con la ley de 1420, hablando de Sarmiento del 1884, que liga a la educación a la salud. Y en este sentido, por ejemplo, dice la ley 1420, la educación primaria debe ser conforme a los preceptos de la higiene. Y esto es interesante entenderlo también como un higienismo que combatía la barbarie y la peste, digo, no desentendiéndolo de un contexto en el que, bueno, todo lo que comentaba Cami recién, digo, este discurso higienista que venía a limpiar y a homogeneizar diferencias, la conquista del desierto, bueno, toda una serie de fenómenos anclados en un contexto histórico. Después está la gripe española, en 1918, que bueno, la particularidad, bueno, también está de la suspensión de las clases, y una serie de cuestiones que se inauguran también es la culpabilización a los inmigrantes, portadores de esta gripe española, que en algún punto, bueno, muy parecido a la pandemia actual, que hasta que no llegó, no se le dio una identidad de pandemia, como que un poco, bueno, era el fenómeno europeo, o chino en este caso, y tomó una categoría distinta. Y les quiero comentar un chisme de esa época, de esa gripe, de la gripe española, es que de ese momento surge la promoción. Hasta ese momento estaban los finales obligatorios y ahí surge la posibilidad de promocionar, bueno, por una cuestión epidemiológica. Después está la poliomielitis, en 1956, que se da en pleno gobierno de facto, pero lo que incorpora, por ejemplo, es interesante en ese momento, la cuestión del saber popular. Por ejemplo, en ese momento, como atacaba específicamente a las infancias, se les colgaban a los niños bolsitas de alcanfor, y se pintaban las veredas con cal y los troncos de los árboles, y nadie entendía por qué. Digo, se pintaba con cal, y bueno, esas prácticas, como Viviana Canosa tomando cloroformo, bueno, esos saberes populares que creían que de esa forma se abatía. Y después tenemos la gripe más cercana, la gripe porcina del 2009, que inaugura una cuestión muy reciente que ahora se exponencia muchísimo más, que es el uso de la incorporación de las tecnologías. La gripe porcina, si no recuerdan, fue en el 2009, que se dio en julio, llegó acá dejando un saldo de más o menos 600 muertos, no tuvo la envergadura que tiene hoy la gripe, el COVID-19, pero es interesante la incorporación de la tecnología como posibilidad de la continuación pedagógica. Yo me acuerdo que se suspendieron igual, o sea, se prolongaron el receso invernal. Me acuerdo que yo iba a trabajar por primera vez en la colonia de invierno de la ciudad de Buenos Aires y no pude porque se canceló por la gripe porcina. Sí, yo estaba trabajando, era mi primer año como maestra y también se adelantaron las vacaciones. Pero en cierta forma, después de las vacaciones volvimos y no pasó nada. Se pudo dar como una especie de continuidad pedagógica que no generó una gran ruptura en la cotidianidad escolar. Pero un elemento común que me gustaría como tomar de estas enfermedades es la cuestión del reforzamiento que hubo de los prejuicios. Y otro aspecto más es el tema de que las nuevas desigualdades que se generan a partir de estas enfermedades generan marcas materiales y simbólicas en la sociedad, y en ese punto, estas nuevas desigualdades se posicionan o se sostienen en desigualdades anteriores. Digo, ¿qué quiere decir esto? Es como que profundiza las desigualdades previas. Los pobres son más pobres y generalmente los ricos a veces son más ricos. Pero también otro elemento común es que estas pandemias, epidemias, enfermedades, generan estas marcas materiales y simbólicas de las que estaba hablando, pero también inauguran una oportunidad de repensar la escolaridad y el sistema educativo. Digo, se implementó el higienismo, se lo vinculó la educación a la salud, y una serie de cosas. Y Tonucci, para eso quiero retomar a Tonucci, un pedagogo, pensador de Italia, que él propone una oportunidad de pensar esta experiencia como una experiencia pedagógica también. Digo, una serie de saberes nuevos que se incorporan,
Y en ese sentido, creo que yo no tuve tantas reuniones virtuales con otros docentes, con pedagogos, conversatorios, producciones, incluso estuve leyendo un libro que se sacó ahora en agosto, un libro digital de libre acceso que se puede descargar fácilmente. Es un libro que se llama Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia, el compromiso y la espera, que están autores como Inés Dussel, Puigros, Pinot, bueno, una serie de pensadores de diversas reflexiones, desde lo digital, lo tecnológico, y bueno, y en esta línea me gustaría traer 3 ejes para que comentemos, o para que discutamos, o para que pensemos, que son la tecnología, los docentes, les docentes y la escuela. La tecnología, creo que todos sabemos la importancia que ha tomado en nuestra vida social y en nuestra vida laboral y personal, el impacto tecnológico, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que ya se venía pensando una falsa confrontación entre los que tenían la idea de que la tecnología iba a poder como venir a reemplazar el vínculo pedagógico entre el docente y el alumno, y casi como una especie de autoaprendizaje. Digo, no es muy lejano cuando Vidal llamó voluntarios docentes para reemplazar a los docentes. En esta misma lógica de que el alumno puede aprender más allá del docente. La tecnología, la tecnoeducación vendría a reemplazar ese vínculo pedagógico. Y es una falsa... Hay algo, digamos, que sí podemos reconocer al respecto de las nuevas tecnologías, es que la escuela, que tenía el lugar de la portadora de la información, deja de cumplir un poco ese rol, lo que no significa que con la información baste, ¿no? Digamos, justamente lo que defendemos y lo que reivindicamos del rol docente es el vínculo que se establece en una relación docente-estudiante, y lo que significa la formación de subjetividades, la transmisión de la cultura, que se hace en el quehacer de todos los días y más allá de la información que se esté tratando muchas veces. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral es transversal porque justamente hay un montón de cosas que se enseñan mientras no se está queriendo enseñar a través del lenguaje, las conductas, las cosas que hacemos todos los días en la escuela, ¿no? O sea, simplificar el hecho de que la información es lo único que se accede en la escuela es pensar que no existe ninguna relación pedagógica entre el docente y el alumno, ¿no? Perfecto, Lulo, tal cual, recoincido. Y en esa línea quería como hay una mezcla entre 2 conceptos que son la comunicabilidad y la conectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Como es en buena parte del mundo la conectividad es un hecho, se cree que por eso la comunicabilidad se da. Digo, ya de por sí, porque hay tecnología, porque hay redes, porque hay comunicación. Cosa que es inversa, digo, es para pensarlo en términos inversos, de que, ¿qué es lo que tengo para decir? Y a partir de lo que tengo para decir, el soporte que elijo para usar. Digo, entender la tecnología en tanto dispositivo, herramienta que utilizamos los docentes. Y en esto quiero traer que muchos docentes, en este contexto de pandemia, de catástrofe, de experiencia límite, de excepcionalidad, han tenido que informarse, han tenido que reconciliarse en algún punto, informarse, formarse de las nuevas tecnologías. Y en esto es interesante la incorporación de la tecnología con mi segundo punto, que voy a hablar de los docentes. Los docentes se encuentran en una domestización de lo escolar, en el que las instituciones, familia, trabajo, hogares, se entrecruzan confundiéndose los roles. Digo, hoy el docente está ejerciendo su trabajo desde su casa, como las familias están siendo intermediarias de la educación. Primero agradecer, en mi experiencia educativa hasta el día de hoy en pandemia, quiero agradecer profundamente a las familias porque con nuestras diferencias culturales han logrado, y de formación, han logrado llevar adelante, sostener esta escuela sin presencialidad. Digo, el desafío de mantener un vínculo pedagógico, este acto comunicativo más allá del espacio territorial. Digo, y en ese sentido, me parece interesante esto de la disponibilidad y de la disposición. ¿Qué implica? La conectividad también nos hace como creer que estamos constantemente conectados. Hay una disponibilidad del docente 24/7, que es distinto. Digo, yo tengo eternas, infinitas, el gesto, sería una disposición al gesto de educar, que es distinto a mi disponibilidad constante.
Entonces, en esta línea, conectando con la primera vez que habíamos hablado del teletrabajo, de la reglamentación de estas instancias, en las que es muy difícil entrecruzar el ámbito privado con la escuela, con el trabajo, digo, delimitar ese espacio en casa, digo, en el hogar. Y bueno, y quería conectar con esto también los contenidos. Hay una cuestión de que al principio, en este revisar constante, hubo una modalidad de escuela que se abundó de tareas. Digo, es muy conocido en los memes en los que los maestros de vacaciones y los alumnos, los alumnos sobrecargados de tarea. ¿Cómo me irritan esos memes de los maestros no trabajan en la pandemia? ¡Dios mío! Tremendo. Perdón, pero me hace daño. Es como, loco, ¿no tenés un amigo docente? ¿No lo ves? O sea, ni hablar de, o sea, no sé, bueno, soy docente, fui docente, mi familia mi madre es docente, mis amigas son docentes, entonces uno ve la realidad de lo que es, o sea, una persona que trabajaba en un lugar y que de repente está 24 horas trabajando. Mi vieja, por ejemplo, es tremendo, o sea, tiene reuniones de Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, que es eso un poco lo de la disponibilidad y la disposición, ¿sabes? Sí, Sobre- no, que es como que a mí me da la sensación con esto de los memes, que fue como un rebrote de memes que hubo en un momento, porque de golpe las madres y los padres se encontraron con que tenían unos hijos en su casa. Me dio la sensación como que un poco venía cargado de eso, de, o sea, realmente no solo va a estudiar, sino que hay un montón de horas que no pasás con tu hija y de golpe siento que como que se sobre, no sé, como que se sorprendieron de todo lo que hacen y todo lo que pasa con sus hijos. Y es como para pensar un poco. Sí, que en ese punto yo lo quería conectar con que también esta ausencia del vínculo pedagógico en la instancia edilicia, escuela, hizo una revalorización del trabajo docente. Digamos que, digo, los medios de comunicación, los memes en este sentido, hacen a un detrimento del docente, de la maestra, del maestre, como desprendidos de profesionales de la educación. Digo, retomando la idea del... No nos olvidemos las campañas sucias mediáticas que se hacen todos los febreros cuando se está por discutir la mesa salarial de los docentes. Tal cual. Eso es sistemático. Todos los años, en enero, febrero, se empieza a hablar mal de los docentes y de su labor. ¿Por qué? Porque viene la mesa salarial. Y porque Es así, vienen de unas un manual. vacaciones muy largas, porque el docente 3 meses. trabaja muy poco, muy pocas horas, etcétera, etcétera. Y de repente no tengo niñera ahora también, ¿no? Niñere. Sí. Jamás No, fueron no. pocas horas, digo, además sueldo. de en la situación docente edilicia en el momento que transcurre el año escolar, no son esas horas. Acá digo, lo saben nuestras compañeras de mesa que son docentes. Horas de planificación, horas de Planificación, corrección. articular clases, buscar información, después todo lo que va por fuera dentro de las desigualdades que ya hay, porque digo, está todo eso y después, bueno, llevar ciertas cosas en particular para este grupo que tengo o este grupo que está en el colegio que tiene unas falencias por doquier, en todos lados. Pero digo, bueno, ustedes pueden decirlo más, pero esta cosa de el rol, ¿quién me cuida al pibe mientras yo tengo que tener mi trabajo ahora que tengo una llamada? Bueno, y en este sentido, tal cual, todo lo que ustedes decían, esta revalorización del docente como trabajador, como profesional de la educación. Digo, no, es muy difícil entender ser intermediario cuando uno no está formado. Digo, me he cruzado con madres en las plazas que dicen, ay, de golpe tengo que ser maestra de música, maestra, y como sobrecargadas en esa función. Y directamente correlacionado con una revalorización de la escuela y de los docentes. Digo escuela también porque quiero traer esto de la institución. Es una institución que todos sabemos que está muy retrógrada, que la hemos criticado desde varios puntos de vista pedagógicos, desde en su carácter disciplinario, de castigo. Pero por el otro lado, esta revalorización de la escuela da cuenta de que la escuela cumple otras funciones más allá de transmitir conocimientos. Es un espacio en el que, por ejemplo, permite la autonomía de los chicos, permite el encuentro entre pares, permite la construcción de una vida cotidiana, donde se le dé palabra, donde sucedan, digo, y justamente esto es lo que nosotros tenemos que tomar
para repensar la escuela que vendrá después de la pospandemia. En este sentido, quiero tomar dos noticias importantes que están sucediendo ahora, que es, una es el intento del gobierno de la ciudad, de la ministra Soledad Acuña, de una vuelta a clases, mal llamada vuelta a clases porque nunca se interrumpieron, que es en la idea de trasfondo que sostiene una escuela ciber. Digo esto que ustedes decían, de la escuela guardería, quiero que en algún punto abra la escuela para que me cuiden los pibes, plantea que justo para los sectores vulnerables que no pudieron tener garantizada la colectividad, se los exponga en el peor momento de la pandemia a volver a una escuela que ni siquiera va a estar garantizado el vínculo pedagógico. ¿Qué es esto? No va a estar tu docente, porque por ahí tu docente es población de riesgo, entonces va a haber un adulto X dándote una computadora sin ningún tipo de intervención y vos lejos de tus pares. Esto vuelve a plantear el paradigma de qué escuela es la que queremos. Queremos una escuela automatizada en la que el autoaprendizaje pase por una experiencia individual, donde los medios tecnológicos hagan de docentes, o queremos una escuela cargada de significado en el que sucedan las cosas importantes. Y en este sentido, me gusta traer no sé si escucharon, a Carlos Clear, que es un pedagogo muy interesante la propuesta que él pone. Él habla de pedagogía pobre. Y no pobre porque esté destinada a pobres o que esté empobrecida, sino pedagogía pobre, en tanto una pedagogía que aquello que nosotros hemos desechado en otras épocas, nos hemos arrojado, que esto nos sirve, en contraposición con una idea virtual de excesos de pantalla, de soportes y qué sé yo, es tomar esa pobreza, eso abandonado y darse cuenta que eso que hemos ignorado es lo más importante, que es lo que no está sucediendo hoy en las escuelas, que lo importante no sucede en las escuelas hoy. Y en ese sentido, revalorizar el rol docente como aquel al que se le hace las preguntas, y no porque las vaya a responder, sino aquel que acompañe en este proceso de preguntarse sobre la vida, sobre la muerte, sobre las dificultades, sobre la fragilidad, sobre el hambre, sobre la miseria, y reconquistar la imagen de un educador esencial para la vida cotidiana. Y ahí va, y con esto con una segunda noticia, que a mí me parece muy importante comentarles, que es esto de la formación de docentes. Lamentablemente, nosotros en el 2017, en noviembre del 2017, el gobierno de la ciudad quiso implementar un proyecto que es Unicaba, que es una universidad que nuclearía a los 29 profesorados de formación docente con sus trayectorias, con sus culturas, con sus identidades, y el 10 de septiembre el rector, impuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cita a los rectores de estos 29 profesorados y les dice que va a haber una carrera de primaria, pero que no se va a superponer con la oferta de los profesorados. Cosa que hay un repudio muy importante, el tema es que en su momento se pudo frenar con bastante movilización, y en este contexto de pandemia es como muy compleja pensar nuestros mecanismos de lucha, pero por eso me parece importante su difusión. Y en esta línea, bueno, recién por ejemplo hoy con Lulo hablábamos, con las chicas estábamos hablando, también una serie de medidas que hubo a lo largo de esta pandemia en detrimento del trabajo docente, por ejemplo, el congelamiento de los salarios, nosotros estuvimos solicitando la apertura de actos públicos para que los docentes pudieran seguir continuando con su labor docente, con niñas que por ahí no estaban teniendo a sus referentes, pero en toda esta tramoya de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha logrado cesar a suplentes, dejándolos sin trabajo en plena pandemia. Algo que supuestamente está prohibido por el primer decreto que sale, que prohíbe los despidos en pandemia, ¿no? Digamos, o sea, dejar sin sueldo, sin obra social, a un porcentaje alto de docentes. De hecho, tenemos la noticia de que hace un mes, creo, sí, un mes exactamente, se hizo una movilización en las medidas de seguridad que se pueden por este tema, porque son familias y familias que se han quedado libradas al azar, porque tampoco pueden acceder a la IFE, porque no cobran más su sueldo, y no se garantiza que dentro de estos actos públicos virtuales que se hicieron, creo que 2 o 3, no me acuerdo, la verdad que viviendo en otro país no estoy siguiendo los actos públicos, si bien me llegan los mails,
Pero sí sé que muchos de los chicos que quisieron tomar cargo no han podido y que de hecho no está claro cuáles son los cargos que están libres y cuáles no, y por qué no se pueden llegar a realizar algunas tomas de cargos que ya estaban destinadas, como traslados y cosas por el estilo. La verdad que la situación es desesperante. Tal cual, la verdad que es desesperante y son conocidas las instancias en las que los docentes tuvieron que asumir otras funciones, ya sea de asistentes sociales, hablar con las familias, establecer el vínculo. Digo, a mí me ha pasado como docente estar en constante contacto con los alumnos, pero de formas malabarísticas. Digo, si no hay datos, que sea por WhatsApp. Si no hay WhatsApp, le imprimimos un cuadernillo. Si no hay cuadernillo, es como que hemos buscado las mil y unas formas para acercarnos y mantener un vínculo pedagógico, pese a que hoy la importancia de la contención, digo, de la escuela como espacio también de contención, en el que suceden otras cosas, en las que no se habla solamente de enfermedad, en las que se puede, digo, yo revalorizo muchísimo la escuela como un espacio de protagonismo del niño. Eh, y bueno, y para cerrar, me gustaría leer una partecita chiquitita de esta nota que yo había comentado de Carlos Clear, eh, sobre la escuela que vendrá, los desafíos. Él dice una cosa muy, muy interesante, que es, si imaginamos el reencuentro como una celebración, hay que ver cómo llegamos a la fiesta. Y no se puede volver a una escuela con las condiciones edilicias en las que está, con las condiciones sanitarias. Hay que repensar la pedagogía que proponemos, qué instancias fundamentales suceden en la escuela, la importancia del tiempo libre como generador de contenido, la práctica colectiva, significativa, lo singular, digo, en el aula se da la singularidad y lo colectivo en simultáneo, uno puede intervenir en lo singular en simultáneo con lo colectivo. Bueno, eso, y cierro con esta frase que dice: siempre fui de los que piensan que educar tiene que ver con poner el mundo sobre la mesa. Es una suerte de banquete. Invitar a la gente que conozca, sienta, perciba, toque todo lo que la humanidad ha creado. Recuperar la tradición de lo pobre implicaría rescatar el arte en primer lugar, no la productividad artística, la vida artística. Esa vida inútil de lo bello, la apreciación estética, renunciar a la apreciación tecnológica y poner en el centro de la escena una existencia poética, ética, política, en las mejores tradiciones. Recuperar muchísimas experiencias de escuelas de arte, de música, populares, de gestión social, como si de algún modo fuéramos contraepocales o nos quitáramos las exigencias de la época. Oponiendo a la exigencia de rendimiento y la idea de éxito, ahora un poco desmoronada, la idea de una experiencia libertaria que solo, creo yo, el arte, la lectura, la escritura podrían volver a situar. Qué hermoso. Muchas cosas dijiste, Marti. ¿Cómo la pandemia termina siendo siempre, o sea, a la vez un espacio para preguntarse nuevas cosas, ¿no? Porque en muchos niveles creo que a partir de esto empezamos a pensar, bueno, esto sería una oportunidad para pensarnos, ¿no? Cómo llegamos a estas situaciones, por qué se producen, qué tipo de sociedad estamos siendo y qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y en eso también la escuela, qué escuela éramos y qué escuela queremos ser, a qué escuela queremos volver. Queremos volver a la escuela, igual, ¿no? Eso es importante, eso es algo lindo de decirlo y más habiendo pasado el Día del Maestro, ¿no? Chicas, ¿tienen algo para decir? Quería retomar esto de lo importante que es la escuela como espacio, más allá de un lugar de ir a aprender a leer o ir a aprender estas cosas que la sociedad necesita que la gente haga, como también es un espacio de contención, de sociabilización, donde uno se identifica con otros, nada, como tomar a eso de la escuela también lo importante, más allá de un lugar donde, ¿no? que es importante ir porque te da un lugar en la sociedad, ¿no? Porque no es lo producción de mismo alguien que no fue a la subjetividad, escuela que alguien que va a la escuela. de subjetividad, la producción de sociedad, ¿no? O sea, la escuela es un productor de la sociedad, indiscutiblemente. Tal cual. O sea, hay un montón de cosas para decir. Se me ocurre hablar también, ¿no? de la brecha digital y cómo se evidencia cada vez más las desigualdades, como decíamos en el primer capítulo, ¿no? Esta pandemia viene a evidenciar las desigualdades. Se toma
del lado de abrimos las escuelas para que los chicos que no tienen conectividad tengan conectividad, cuando en realidad el problema, gente, viene de antes. Si los pibes no tienen conectividad es porque no hicimos bien las cosas. No podemos mandarlos al muere en el medio de la pandemia cuando esto es un problema que se debería haber solucionado antes, cuando sabemos desde un principio que muchas de las computadoras se volvieron obsoletas, que no hubo recambio, que de repente llegaron tablets que quedaban en la escuela, que pasaron un montón de cosas en las cuales ahora la forma de salvar las papas, porque nadie quiere poner un peso en la educación, es haciendo la exposición de quienes siempre, de los que están más desprotegidos. Sí, de hecho, eso que decís como que se expone, así como no tienen conectividad, o sea, todos sabemos desde siempre, hace cuánto, hay un montón de chicos que no tienen ni para comer, y cuando luchábamos por las viandas, parecía como, o sea, ¿no? Parece como una locura esto, es tipo, estamos hablando de que si no tenés para comer, ¿cómo mierda vas a hacer para estar a la altura de tu compañerito al lado? Que, digamos, ese no es un problema. Bueno, ahora le sumamos encima la conectividad que es esencial para poder desarrollarse, para poder estudiar, Para garantizar. y para garantizarlo por lo menos, porque después hay un montón de instancias y un montón de cuestiones que tampoco están garantizadas, pero es como hablar de, hoy en día, de hecho se está discutiendo que si es o no un servicio esencial, Internet, y sí, chiquis, todo bien, pero si todo lo hacemos a través de Internet, es como no tener luz, como no tener agua. No sé, es como que, bueno, es una oportunidad para discutirlo, claramente, pero tenemos que discutirlo. Totalmente. Es interesante también el planteo de la virtualidad y la tecnología y qué lugar ocupa. Tampoco estoy tan de acuerdo con que sea un lugar de herramienta, porque también es un lugar de producción. Las tecnologías también son otro lugar de producción, como la escuela. De hecho, los medios de comunicación masiva están dentro de esa misma producción, que incluso ya a esta altura, producción de información la produce hasta las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? Bueno, y ni hablar del rol docente vapuleado constantemente por los medios de comunicación y ahora volver a pensarlo y volver a decir, che, me parece que esta gente trabaja, ¿no? Y trabaja fuerte. Bueno, para cerrar un poco esta mesa me gustaría nombrar desde el colectivo de docentes sin cargos, están armando un fondo de lucha para las familias que se han quedado sin salario y llaman desde el Instagram de ellos, que es Docentes Cesados y Sin Cargo Cava. Cesados va con la X de lenguaje inclusivo, y llaman a hacer un fondo de lucha y a recaudar dinero a través de Mercado Pago con el número más 54 911 26 76 86 69. También, bueno, se pueden acercar a la red social Instagram, entran y van a ver la publicación y ahí hay unos links para poder aportar desde Mercado Pago o incluso acercar alimentos, porque con esto se van a hacer bolsones de alimentos para repartir a las familias. Bueno, la educación, la pandemia, la escuela, los docentes, los medios de comunicación, la sociedad. Muchísimas cosas para decir habiendo pasado el Día del Maestro. Bueno, hola, ¿cómo están, chicos? Qué profundo Acá. todo lo que estamos hablando. ¿Y cuánto hay para contarles hoy respecto de todo esto que nos estamos preguntando, estas preguntas a las que nos llamamos, estas acciones que están ocurriendo en cuanto a la posición del cielo y de los planetas, que vienen a plantearnos conductas y energías a nivel individual y a nivel social? Hubo muchas personas comentando, que pueden comentar, recuerden, a través de nuestras redes, qué les parece sobre la columna, por ejemplo, que hablamos antes sobre el Día del Maestro y ahora sobre Astro. Hubo algunas preguntas al respecto que les estuvimos haciendo sobre cómo les había pegado la luna en Piscis. Me gustaría responderle a Luciana, que nos dejó una pregunta, ¿se acuerdan, chicos? ¿Están ahí?
Aquí estamos. Una amiga que nos dejó una pregunta al respecto de que ella sentía mucho movimiento en cuanto a lo climático, ¿no? Y astrológicamente eso también está sucediendo de alguna manera con Urano en Tauro. Tauro es la Tierra misma, ¿no? Y Urano en Tauro está viniendo como a cambiar y a preguntarnos sobre, bueno, ¿qué estamos haciendo con la Tierra? Y como que tiene que haber un cambio y una disruptividad respecto de la forma en la que estamos tratando a la Pachamama, puntualmente. Claro, Porque toda echarle esta pandemia, COVID. todo esto tiene que ver con esto. O sea, estamos de ¿Entendés? acuerdo que hay una picanteada de todos lados, que Cami nos va a explicar un poco qué está pasando, porque de verdad está todo muy intenso, o me parece a mí, no sé, está todo intenso. Tal cual. Sí, 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 está todo muy intenso. Bueno, Urano en Tauro está hace tiempo, hasta hace unos años ya, que nos está viniendo como a plantear y a preguntarnos como, bueno, ¿qué estamos haciendo socialmente al respecto de la tierra y los recursos naturales y los recursos básicos como el agua, la tierra, el fuego, ¿no? Estas cuestiones, ahí se responde un poco a la pregunta que nos hacía la amiga Lu. Hay mucho más para investigar sobre eso. Urano en Tauro puede requerir un momento específico, así que si les interesa lo podemos hacer más adelante. Lo que está sucediendo ahora podríamos- puntualmente, esto de... Sí, Digo, de hecho, de hecho, ¿qué? podríamos tratar de unirlo también con lo que viene pasando a nivel ambiental, ¿no? Con el tema de las granjas de Claro, cerdos que se quieren implementar, el tema de la ley de humedales, el tema de la quema de terrenos en Córdoba, totalmente. ¿no? Creo que daría. Hay muchísimo para hablar de esto y sí, Re. vamos a requerirte claramente información porque estamos muy atentas a todo lo que está pasando, pero Perfecto, con poca re, información realmente. Entonces decías, Obvio, Cami, y sí, porque que además esto como de que hay una situación concreta con la Tierra que está cambiando de ejes, digamos, estamos rompiendo con un sistema de una forma en la que veníamos tratando la Tierra porque se nos está viniendo abajo, digamos, entonces hay que instalar como toda una nueva forma de sociabilizar el conocimiento, el tratado de la Tierra, eso es Urano en Tauro, ¿no? Como nos traen a esas preguntas, como bueno, socialmente, ¿cómo vamos a cambiar esta forma de productividad que tenemos y estos recursos básicos, ¿no? Que nos da la Tierra? Esa es una de las posiciones que estamos teniendo ahora y desde hace unos años. Y puntualmente, esto de la tensión que hablábamos antes, como de que estaba todo muy tenso, es re así, porque vamos a hablar hoy de un poco de Marte, que es uno de los planetas que más tensión nos está trayendo en este momento. Vamos a hablar un poco de Marte, si les parece, les cuento un poco qué viene a representar Marte. me encanta. A mí todo esto de la Marte en la tensión mitología griega, me hizo acordar sí, a los patrulleros alrededor de la quinta presidencial, ¿no? Como, absolutely. uf, Es que ahí vamos a ir un poco introduciéndonos entre, bueno, ¿qué es Marte? ¿Qué viene a representar Marte? ¿Y dónde podemos ubicar a esta energía Marte, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estuvo pasando en las últimas semanas en Latinoamérica. Así que vamos a contar, les voy a introducir a ver si nos ubicamos sobre qué queremos decir sobre Marte. Marte en la mitología griega es llamado Ares, es el dios de la guerra. Es el protector de los Olimpos y de los ejércitos, personifica la valentía, la fuerza y el impulso. Su equivalente romano a Ares es Marte, justamente, que es el guerrero mismo, el que lucha, aquel que se manda a por sus deseos. Representa cómo uno se enfrenta por sus deseos, cómo se autoafirma. Es esta energía de el impulso a la acción que me va a dar algo relacionado a lo que deseo, ¿no? Cómo yo voy hacia los deseos, mediante la acción. Esta es la energía de Marte, que es la energía también de los ascendentes y que es la energía también de Aries, ¿no? Que en la rueda astrológica, yo hoy les hice un dibujito de la rueda astrológica, chicos, más o menos, para que vean. Las otras personas no ¡Amo! lo van a ver, pero... Bueno, la energía del ascendente es de la rueda la energía primera, ¿no? De la casa 1, ¿no es cierto? Del campo de la experiencia de la supervivencia por medio del accionar. ¿Qué es esto? Tengo hambre, como. Tengo ganas de llorar, lloro. Tengo ganas de romper algo, lo rompo. Esto es la energía de Marte, como por medio de la acción yo cumplo con mi deseo.
Pero bien como ¿no? Y voy a por mi impulsivo, deseo. ¿no? Como Esta energía, impulsivo sin super yo, claro, como del diría yo, impulso, de ¿no? la acción impulsiva. Sí, claro, claro, más bien como esta energía con la que uno se muestra ante una situación, ¿no? O Puro, ante puro un grupo ello, de dirían los personas, o ante un psicoanalistas. espacio. Puro ello, claro, más bien algo de eso podría ser. Esa energía que es como un poco inconsciente también, porque viene como de acciones que uno hace para poder subsistir, tipo, porque esto me lleva a mi deseo. ¿Nos ubicamos? Entonces, en esta energía Marte, ¿qué más podemos decir de Marte? Marte es el deseo, es la voluntad encaminada hacia la acción, es la energía física concreta para realizar algo. ¿No es cierto? ¿Qué impulsos representa Marte? El impulso de la autoafirmación por medio de la acción y de actuar con firmeza, ¿no? De ir a por ello a través de una acción. ¿Qué necesidades simboliza? Simboliza la necesidad de lograr lo que se desea, a través de la excitación física. ¿No es cierto? Esto es lo que queremos decir de la energía de Marte, que también está relacionada a la energía ascendente y de Aries. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando un planeta, también recordemos qué es Marte? Marte es un planeta de fuego en el sistema solar, que tiene un volcán enorme, el más grande del sistema solar, tiene la montaña más grande del sistema solar, es fuego mismo. Marte es esta energía fuego que es la que prende, la que inicia, ¿no es cierto? Es este elemento del Es un fuego. estallido. El principio del fuego también, claro, como la chispa que prende el fuego. Porque después está el fuego mismo, que podemos ubicarlo en Leo, y después está la brasa, que es como ya lo que quedó que viene a ser Sagitario. Entonces, cuando un planeta, esto también, ¿no? Como los planetas giran alrededor del sistema solar, cada uno en su órbita, existe el movimiento de rotación, traslación, gira para acá, gira para allá, entonces hay un momento en el que estamos directo al planeta, a los planetas en general, y hay un momento en el que el planeta mismo se estaciona y empieza a girar para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces se vuelve retrógrado a nuestra visión, ¿cierto? Entonces los planetas giran, 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 y en un momento empiezan a girar para el otro lado. Entonces esta energía de la acción puede estar de forma directa, como no, canalizada por esto de los deseos, o puede estar girando a la inversa, entonces estas acciones contenidas que se vuelven al contrario, si antes nos impulsaba una acción para ir a por nuestro deseo, bueno, ahora como que esa acción nos tira una vuelta, digamos, entonces esa es la energía de lo retrógrado, como lo que Como que vuelve. se siente que no avanza. Eso estamos queriendo Claro, que no decir. avanza, Que empieza a las cosas no están retroceder, como que avanzando vuelve y se para atrás, empiezan a... retoma. Claro. Esta es la energía de un Ay, estoy planeta empezando a ver retrogradando, tantas como que se va para cosas. atrás, claro. Entonces, ¿qué queremos decir cuando un planeta entra retrógrado? Quiere decir que cambia su modo operativo. Entonces, Marte retrógrado es el retroceso de la acción. Porque si hablamos de acción, porque Marte, hablamos de acciones que venían siendo encausadas, y bueno, de repente esas acciones empiezan a retroceder, a cambiar su modo, y podemos encontrar un cambio en el modo de accionar que veníamos teniendo. Entonces nos viene a preguntar que esta energía que nos devuelve, ¿qué acciones realizadas desde que Marte entró en Aries, o sea, esta energía de la acción, Marte está en su casa, está con Aries, digamos, o sea, está como en esta energía intensificada de la acción, de bueno, esto de volver a la normalidad, ¿no? Como bueno, vamos a volver a la normalidad, y de repente como que todo ya, con esto de Virgo también, como que todo se organizó un poquito dentro de esto de volver a la normalidad y las acciones que venimos llevando para volver a la normalidad, pero eso nos va a venir como con un retroceso. Entonces lo que nos vamos a tener que preguntar es si estas decisiones que hemos tomado a modo individual y a modo colectivo, ¿qué nos está devolviendo estas acciones? Lo podemos también ver a nivel más grande, no solo personal de nuestros entornos, sino a la hora de analizar, por ejemplo, los gobiernos, las medidas que vinieron tomando los gobiernos con esto de, por ejemplo, en el Estado, si hablábamos de los romanos, hablábamos de los griegos, en un Estado más moderno como los de ahora, ¿cuál es la fuerza esta impulsiva y represiva dentro del Estado? ¿Cuál es esta energía? ¿Dónde está representada? Bueno, para mí esta energía dentro de los estados,
y de los gobiernos es la fuerza policial, ¿no? Por ejemplo, esta en el que mediante la acción concreta pone un orden y un límite. Claro, son las fuerzas coercitivas, ¿no? O sea, la policía, el ejército, La todas las fuerzas policía, que el ponen ejército, límite, tal cual. que logran que el Estado tenga ese poder, ¿no? Claro. El Estado llega al poder por esa fuerza coercitiva, si Claro, no... porque ¿quién es el que dispara de la policía? ¿Quién es el que viene bueno, listo, a poner orden? ¿Qué necesitamos? Orden. ¿Quién va? Y es la persona encargada de iniciar una situación de orden mediante una acción. En este un caso, ministro, claro, pero el ministro no va y tira el tiro. No, claro, está Ahí hablando está la concretamente de la policía, esa es acción que la hace el fuerza policía, o sea, el que va y represiva. acciona, claro. yo estaba pensando justamente quién Entonces, da a la la hora de... orden, no quién lo hace. Claro, que no es lo mismo. Tal cual. Entonces, las decisiones que han tomado los gobiernos, por ejemplo, en cuanto a medidas políticas respecto del COVID, todas las decisiones que hemos tomado cuando estaba Marte Directo a nivel individual y colectivo, o sea, como esto de darle tanto valor, lo que estuvo pasando, como esto de darle tanto valor a la importancia de que la policía esté para que pueda venir a poner el orden, ¿no es cierto? Como gracias a la policía. Bueno, toda esta situación se está volviendo en contra. No digamos, porque esto de gracias a la policía y darle lugar a la policía hizo que la policía, listo, mata a un pibe, ¿no? Y la Y no vuelta pasa de eso nada. es como, bueno, ahora estoy en Olivos con el patrullero acá, ¿no es cierto? Es como esa vuelta de la acción. Desaparece y mata, Como, digamos, claro, vuelve. desaparece y mata, y es esta vuelta de la acción con la que se está encontrando el gobierno de repente, como bueno, tanto inflar, tanto darle bola a esta energía represiva, tanto darle lugar, de repente se está volviendo en contra. ¿Cuándo se volvió en contra eso? Porque cuando fue la marcha de la policía, el 9, que fue el día en que Marte entró retrógrado. ¡Wow! Acá yo sé que esto es ¿Entienden? audio. Ahí fue eso. Imaginen la Claro. imagen de eso. Tremendo, tremendo. Claro, Justo y de tiene mucho que ver, violencia. porque la acción concreta, sí, es violento, es una acción que es violenta porque hay un montón de personas que representan la fuerza represiva del impulso y del Estado actuando en contra del Estado, digamos, ¿no? Como bueno, viniendo a plantear una amenaza y a como poner un quiebre ¿En dónde, a esta además? situación mediante un No, reclamo y que salarial, ¿En dónde? cuando... ni O hablar de sea, en en dónde. la Quinta de Olivos. O No, sea, terrible. O sea, no es... es que igual ese mensaje ya estaba un poco dado de antes cuando salieron a hablar estos personajes nefastos como Dualde, como Carrió, como Milei, a decir que se estaban dando las condiciones para que sucedieran golpes de Estado, una guerra civil, un Claro, disparate. Vienen fogoneando a través de la ahí reforma está. judicial un montón de situaciones que terminan con este Marte retrógrado que nos trae a la policía rodeando la casa del presidente. Por Dios, Ujú. ¿dónde quedó Sí, la también hubo otra democracia? situación en Ecuador, que no sé si la escucharon alguna y quiere contar algo al respecto más puntual, pero que hubo una situación en Ecuador donde un policía mata a una persona también. Hay como Esto, En esto pasó mucho Colombia, también, fogoneo respecto de esto sí, en Colombia en Colombia, también. perdón. Sí. Pero esto fue todo el 9 también, Cami. Fue como por esta fecha. No, eso Ah, fue por esta fecha, ¿entienden? Hay como una claro. exacerbación de esta situación de violencia institucional por parte de las personas que representan el aparato represivo del Estado, en todos lados. Mm. Sabri, ¿vos Y podés nada, decir y a algo de lo nivel de Colombia? individual y colectivo, sí, sí. No, no, la verdad que yo es- no conozco mucho lo que está pasando ahora, pero sé que es algo que sí viene, a ver, es como que la violencia institucional, ni siquiera es institucional, la violencia que hay en Colombia es data de hace muchos años, Obvio, y lo que está pasando no, tal ahora es cual. que desde que asumió el último gobierno, que es, digamos, súper de derecha, o sea, explícitamente derecha, siempre gobierna la derecha ya, pero bueno,
En este Ujú, caso en particular está claro. como representando a un sector muy particular de la sociedad que Ujú, tiene que ver mucho con los paramilitares, entonces hay como claro. hace un tiempo mucha violencia, se mataron a muchos líderes sociales y justo por estas Ujú, fechas hubo muchas manifestaciones en la capital, en Bogotá, pero ujú, aparentemente hay algo medio raro porque la alcaldesa de Bogotá, que es como más bien más progresista, de izquierda, no sí. se hizo, o sea, digamos, la alcaldía no se hace cargo de lo que sucedió y viene un poco medio por la Policía Nacional. La verdad que es un tema bastante profundo para meterse, pero sí, lo que notamos es Sí. como que en un montón de focos Claro, empezó a saltar esta violencia tan explícita de mano de las Fuerzas Armadas o de la policía, o no como esto que decía de los Cami, países, de bien los explícito. gobiernos, tal cual. Tal Ay, cual. Bueno, sí. y con Marte. Marte en Aries es como un poco una intensificación de esta cuestión, pero esto retrógrado son como esta vuelta, ¿no? De la acción, como las consecuencias que viene trayendo la exacerbación de esta represión, ¿no? Sí, habíamos De dicho esta ya acción del represiva. capítulo anterior que la policía tiene que ser revisionada y que el rol Tal justamente de las cual. fuerzas coercitivas tienen que ser revisionados, cómo se plantea, ¿no? O sea, ¿para qué queremos a la policía? ¿Qué rol cumple? ¿Qué necesitamos? Porque además, tipo, las imágenes que se vieron, ¿no? Hoy, esta semana fueron de un nivel, no solo de la violencia, sino que también, tipo, gente perdida, que no sabía qué estaba haciendo ahí, ¿no? Ujú. Tipo, este tipo colgado de una torre, el otro que zarandeaba la bandera, que después tipo te enterás como que le quisieron hacer una nota al de la bandera, pero los Ujú. compañeros lo corrieron, claro, capaz que estaba re duro el chabón, o sea, perdón, pero son las cosas que al ver el resumen de Claro. noticias, se ven estas cosas de personajes muy extraños, ¿no? Dentro de las Fuerzas Claro. Armadas. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es la Ujú, policía? ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué rol hace? ujú. Y este Marte está en cuadratura. Cuadratura es un aspecto de tensión, justamente, inarmónico, con Saturno, Plutón y Júpiter. ¿No? Saturno viene a representar como esto de las normas y las reglas y el deber ser. Plutón, que ya estuvimos hablando un poco de Plutón cuando hablamos de la casa 8 nuestra, que es esto como del poder de la transformación, ¿no? Y con Júpiter, que es la expansividad del conocimiento, ¿no? Entonces, estas bases de las normas, de lo que hay que transformar para todos, a lo grande, porque tenemos que hacer algo grande, porque si no se nos destruye la Tierra, ¿no? Digamos, se nos destruye la Tierra, se nos destruye las sociedades, la gente las morimos, ¿no? Como, bueno, estas bases sociales que hemos armado, bueno, están en un aspecto de tensión también y de repregunta y de, bueno, es esto, ¿qué vamos a hacer? Todas estas reglas, estas normas, esta expansividad de la transformación, nos viene, es esta cuadratura, es esta tensión de pensar entonces, ¿qué es la fuerza represiva? ¿Qué queremos con esta policía? Bueno, y plantamos estas bases que la verdad que no sirven, no sirven. Es esto lo que nos estamos preguntando con todos estos planetas juntos, y esto de la pandemia y esto que hablábamos antes, como, bueno, llama a las preguntas de qué es la escuela, digamos, cómo está conformada la escuela, cómo está pensada la escuela, que son las bases de una organización, de nuestra organización Claro, toda esta social, cuadratura forma parte, es parte de la pandemia, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Como, claro, mirá qué loco, cómo, claro, esta posición reflexiva que nos trae este contexto en el que tenemos que repensarnos como sociedad en todos los aspectos, se conjuga con esta cuadratura Plutón, Plutón, Saturno, Saturno, Júpiter. Júpiter con Marte, ¿no es cierto? Esto que estábamos hablando, la misma, las preguntas que nos estábamos haciendo, todo esto que acabamos de reflexionar es esta cuadratura, ¿no? Con un Urano en Tauro, que bueno, nos viene también como a traer una forma distinta, no solo de pensar la organización económica de un país y las bases morales de un país, sino como, bueno, qué vamos a hacer con el planeta Tierra también, con un Urano en Tauro.
y con un sol en Virgo en este momento es como, bueno, vamos a trabajar y a tratar de organizar un poco todo esto. Está un poco atareado este sol en Virgo porque, bueno, está haciendo lo que puede con lo que hay, que lo otro es mucho. Pero bueno, se viene una luna nueva también el 17. El 17 se viene una luna nueva. La luna, bueno, nos viene como a hablar un poco, y en este caso vamos a hacerlo como un poco más personal, ¿sí? Ya un poco más cómo podemos conectarnos con esta luna. La luna nueva siempre son buenos momentos para plantar cosas, para plantar semillas. Si hay gente que está haciendo plantitas, le gusta hacer plantitas de todo tipo, y también plantitas de marihuana, este es un gran momento para plantar la luna nueva. Nosotros Así que estamos con nada, vamos a por ello. Arranquemos con eso. El ¿Cuándo es la 17 luna que cae, nueva? el 17 cae jueves. Es el próximo, este jueves, chiques. Así que bueno, pueden plantar semillas, es un buen momento. También es un buen momento para esto que habíamos vivido con la luna llena en Piscis, que era como esto de, bueno, ok, las emociones y los ideales, listo, revisémoslos un poco, ordenémoslos un poco, hagámonos una listita de prioridades para no desorganizarnos emocionalmente, y de las ideas y no desorganizarnos mentalmente. Y con esta luna nueva, como bueno, ya hemos puesto un poco en orden eso tal vez, entonces vamos con que todavía estaríamos en un sol en Virgo, entonces vamos a plantar la semillita, vamos a trabajar por aquello que estuvimos organizando y pensando. Júpiter deja de estar retrógrado, ¿sí? Ya dejó de estar retrógrado, o sea que esto de la expansividad para los proyectos, podemos ir a por ello, porque Júpiter en Capri va a favorecer muchísimo a esto, bueno, los proyectos expansivos que nos acercan a personas, a conocimientos, proyectos que nos den cosas materiales también. Vamos a por ello, es un buen momento para toda esta semana pensar en eso, trabajar en eso, ¿sí, chicos? Sí, la Ya verdad me lo que agendo porque es todo Bien. lo que vengo esperando. A mí Saturno me viene cagando a trompadas hace un Claro, periodo, Saturno nos viene cagando a trompadas hace rato, me parece que me nuestra toca, a nos todas las personas, toca. claro, a todos los que tienen 30 sabrán que Saturno nos ha pegado un bife bárbaro, pero Hace muy poco. lo importante de todo eso es aprender, es aprender que las normas y que las reglas siempre pueden ser quebradas y reestructuradas, y eso cuesta, pero bueno, ¿qué les parece? Que sí, y que es una tarea, es un ejercicio que uno tiene que Ajá, lograr como comprender que porque me lo dispuse así no significa que tenga que ser así, loco. No puede ser. tal cual. Yo soy, perdonen, pero me quedé como, yo soy como más sociológica, más de la cuestión de la policía. Digo, hay algo que para mí es fundamental en esta cuestión que se va armando, que lo podemos ligar con los astros y todo, pero hay una cuestión geopolítica regional que para mí me parece clave para entender las fuerzas policiales y el reclamo que hoy estaban haciendo las fuerzas represivas, que no eran para nada ingenuas de un reclamo salarial. Digo, No, para no nada, estamos en el justamente. regionalismo Es más de político y más Chávez, profundo. el otro día escuchaba en la radio, por ejemplo, a Pedro Rosenblatt, que decía, sí, ellos nos dicen que vamos a hacer la Venezuela, pero en realidad no es por nosotros las fuerzas, son ellos los que están generando estas dinámicas de diálogo que son muy violentas, porque el reclamo salarial hay que entenderlo como una reivindicación válida, pero a mí me parece que la forma en que se implementó es muy interesante pensar la reivindicación de la política Chocobar. No nos olvidemos del policía que mató a espaldas a un presunto delincuente y esa habilitación a una política de seguridad ligada a lo Chocobar. Hace una que no semana podemos dejar de negar que, digamos, la existencia de un ministro como Bernie en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires implica una prolongación de esta lógica policial y de la fuerza coercitiva. La verdad es que nos apena muchísimo y nos da mucha rabia saber que es indiscutible, incluso después del problema
que ha vivido o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la policía rodeando a la quinta presidencial, no se ha discutido el rol de este tipo. Lo volvieron a poner en su lugar, digamos. Yo vi una entrevista a Kicillof donde Kicillof con la cabeza baja dice, le preguntan, ¿y Bernie va a seguir siendo el ministro entonces después de este conflicto policial? Con la cabeza baja dice, claro, claro. ¿Qué pasa ahí con este personaje? ¿A quién le gusta? Claramente pasa algo. Está ¿A pasando quién algo, le porque es gusta? como, O la concha de la lora. pasó de todo, pasó de Y los todo. medios cómplices, digo, Canosa Sí, sí, diciendo, sí. me conmovió lo que dijiste, un policía reclamando, digo, a favor de Chocobar explícitamente, o por ejemplo, Winiarski que diciendo, bendita policía. Digo, hay que entender también en los medios que son Sí, sí. parte y cómplice del levantamiento de policial, que convengamos que en 4 años no hubo ningún tipo de manifestación en un gobierno que les bajó el salario, el poder adquisitivo en un 30%. No sé, yo no me sorprendió, o sea, me hizo muy, muy mal, me puse muy mal ese día porque era una impotencia terrible ni siquiera poder salir o sea, protestar como lo solemos hacer porque estábamos encerrados. No me sorprendió tanto, es como, o sea, sí, y sí. Es como que Sí. sabemos que hay hilos atrás, igual, a sabemos ver, que pasan cosas, y claramente sabemos pasan que hace muy cosas. poco desapareció alguien, el ministro de Seguridad sigue siendo el ministro de Seguridad, es como, las cosas siguen estando, es como que bueno, esto es una confirmación más de algo que ya sabemos, pero cada vez más Sí, como y no es obvio. casual, hace una semana, No. digo, la manifestación se dio ya viendo, Axel Kicillof les había dicho el aumento salarial, y Sí. una semana antes, no sé si escucharon, el plan integral que propuso Alberto junto con los intendentes, en los que tiene una mirada más integral de la seguridad y que no recae solamente en la incorporación de más efectivos, sino también en su formación, son más tiempos de formación, más una inyección presupuestaria, o sea, es el contexto en el que hace ruido y que uno puede leer esta medida policial como una intencionalidad de debilitar la institución, digo, de una dinámica de diálogo que no podemos permitir. Digo, la manifestación por oposición sin ningún tipo de cuidado, digo, en un contexto en el que estamos, un reclamo salarial que consideramos en cualquier contexto válido, la forma con los patrulleros del Estado rodeando la Quinta de Olivos es tremendo, apela a la desestabilización institucional. Sí, sí, está claro que los medios, en un momento me dio mucho pánico, estaba hablando con alguna de ustedes seguro, porque estaba en el minuto a minuto estaba hablando con alguna, seguro con Julia, tipo, Varios grupos activados, boluda, en la tele contestando estoy con viendo Sabri. sí, yo no miro nunca la tele, no sé por qué, pero hace rato que no miro, y solo miro por internet cuando es tipo, está pasando tal cosa, listo, bueno, la televisión. Raro y complicado que me esté pasando eso, pero era tipo, lo que están diciendo es que lo que separa a los manifestantes acá que vinieron, o sea, pasaditas también, como muy, o sea, gente que estaba como loca, como todos nosotros, pero ahí, y mucho peor, los medios y del otro lado la policía manifestándose, o sea, se corrían los medios, mostraban todo con sus cámaras, esa era la imagen que yo ya estaba viendo, o sea, era Medios ¿Saben? eran la policía. Ustedes el saben que manejo de miedo que hacen, es como, durante esa manifestación salieron 2 voceros de la presidencia a pedirles a los policías que pasaran algunos representantes para hablar con el presidente y sí, que los policías se negaron. Sí, obvio, boluda. sí. O sea, los tipos No, estaban no. rodeando la quinta presidencial en un reclamo y cuando se les da la oportunidad de diálogo se niegan. O sea, ahí más claro, Obvio. echarle agua, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo acá, gente, si no quieren venir a hablar a resolver los problemas que tienen? Sí. ¿No? Digo, ¿a qué No Llamó pasa venimos? por el diálogo, claramente pasa por la imposición y es, te estoy Sí. pillando la quinta presidencial, Sí, sí, sí. con armas. Mal. Sigamos, ¿no? Llamó Con y esto, dijo, porque tipo, después de esto viene lo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Ah, sí. la reapertura de la grieta y un montón de cosas que suceden en los medios de comunicación argentinos que, chicas, me da una... Ay, chicas, qué difícil que es. Mirá que me interesa e intento estar informada, pero me revuelve el estómago, me revuelve el Es estómago. El otro muy día escuché difícil, Lu, es muy la difícil. editorial de Novarecio. Novarecio es un personaje...
Hay gente muy, muy tremenda, o sea, es como, y los artilugios en los medios de comunicación para tratar ciertos temas y cómo se les da el espacio a hablar a ciertas personas no, y cuando se les da espacio a ciertas personas, en qué circunstancias. La verdad es que es, es, es muy duro. No sé, a mí desde estar lejos y que sean esas algunas de las ventanas que me toca mirar para poder entender un poco la realidad que me estoy perdiendo, me hace daño pensar cuál es el rol de los medios de comunicación. Lo volvemos a decir, cómo sale en este podcast es esto, ¿no? Cómo Y sí, nos pone a repensar la comunicación, porque la nos verdad pone que a yo repensar la comunicación estaba en lo mirando, creo que la colectivo. mayoría estuvo mirando C5N, y es inevitable también que a mí me haga mucho ruido ver esto de cómo les gusta que se picantee y están tipo, o sea, es grave que se picantee ya con esto, porque es tipo, todos están hablando de golpe de Estado y se está diciendo y se está hablando en todos lados. ¿Por qué? Porque están todas las cámaras ahí y porque están fogoneando a dos boludos, o sea, perdón, pero es como la imagen era como yo escuchaba, o sea, como las entrevistas que le hacían a los que estaban ahí y pasaba esto que decía Luli, como los corrían, o sea, se encontraban con personajes que podían saltar con cualquier mierda, y de hecho, tipo, al Pero toque además los investigaban y policías, era Vi tipo, un che, este tiene una pedacito, causa, lo sacaron de tal comisaría policías retirados porque sí, gente turbia, no estamos hablando del señor que con bueno, causas de narcotráfico. no, fuerte, no fuertísimo. quiero, no quiero ser un poco pedante, ¿no? Pero vi una parte justamente en un resumen de noticias en donde mostraban que tipo había que hablar con los medios, entonces los policías empiezan a decir, a ver, ¿quién habla bien? ¿Quién habla bien? A ver, ¿quién? La situación era Sí, Y mire, ahí tiene que ¿quién sabe hablar? Así, replantearse ¿quién sabe todo. hablar? ¿Quién sabe hablar? Igual, Déjense perdón, de chicas, o Claro, sea, tuvimos un presidente 4 años que no podía decir 2 palabras seguidas. ¿Qué increíble. esperamos? Digo, ¿no? O sea, una Mal, persona que no puede hablar fue elegido por voto y fue nuestro impresionante. presidente y antes fue jefe de gobierno muchísimos años. Una persona que no puede hablar y ahora ha mejorado un montón porque no se puede creer. Bien, tremendo todo esto que estuvimos hablando, ¿no? La cuadratura que nos mete a pensar como la pandemia, o sea, en el sentido de la pandemia, eh, la profundidad y los cambios y la transformación y la acción y, por Dios, mucha información, tenemos que estar atentos y esta nueva luna en Virgo para poder profundizar. Tal cual, para pasar ya a un equilibrio de Libra, donde bueno, ya hicimos unas cositas, vamos a equilibrar ahora, Desde acá mandamos tipsitos para que ustedes vamos a aprovechen la disfrutar. energía. Ustedes pueden no aprovecharla, pero acá Cami te está tirando la posta. O sea, aprovechala. Tal cual, en unos días, chicos. Bueno, yo les voy a hablar, no sé si ustedes recuerdan, las crónicas de cuarentena. ¿Dónde estábamos en mayo, chiquis? A ver si alguno se Mi acuerda. cumpleaños. Lo Yo seguro importante. estaba manos a la obra, tipo Bob el Constructor, porque di vuelta a mi casa y estuve Ah, pintando, haciendo re, cosas también hice locas. eso. Sí, sí, y encontrándome con seres. Y ahí, Ah. very important. Yo voy a llamar a este momento de la cuarentena mayo. Es una transición entre abril y mayo, ¿no? Y acá ponemos un redoblante re loco. Tu, 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 que es el despertar de los muertos. Y esto viene en todo sentido, chiquis, porque aparte, perdón, yo no quiero ofender a nadie, me voy a poner ácida, pero nosotras nos vemos. Me pinté las uñas para ir a un entierro. A mí me pinté las uñas y hace 6 meses que no lo hacía. ¿Por qué? Claro, pero yo hace 6 meses que no lo hacía y me pinté para ir a un entierro. Así que digamos Bueno. que, Chicos, me muero por hacerle las uñas. ay, por favor, sí. Me muero por Cami, hacerles las uñas, Qué chicas. tremendo que el La momento puta para madre. ponernos lindes sea ir a un entierro. Bueno,
La En pandemia. su momento fue ir al chino también. La nueva Éramos normalidad. Claro. una de cal, una de Al arena. chino igual. Bueno, volviendo a nuestro momento de mayo, el despertar de los muertos, ya cada una irá pensando en qué estaba y a qué les remite esto. Por un lado, muchas presencias de gente que ya no está con nosotros física y mentalmente y espiritualmente, o espiritualmente quizás sí, pero digo, muertos literales, vamos a llamarlo así. Y después, por lo menos en mi caso, pero he hablado con varios y resulta que hubo coincidencias, un despertar de los muertos que decís, ¿este de dónde salió? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la pandemia? Teoría número 1, ¿es por la llegada del frío? Teoría número 2. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ese es un buen punto. Tuviste mucho tiempo para pensar y volviste a Claro. hurgar por acá. Tuvo mucho Le tiempo que- para pensar. Más el ¿A- frío. Ya está, ¿A es la quién no le combinación. Se habló acuerda un de la ex? cucharita. Se acordó ¿A de la quién no le cucharita. habló un ex durante esta cuarentena, gente? A todos nos pasó, ¿no? O sea, Y todos lo hemos hecho también, cada uno a su manera, ¿no? Porque digo, es todos. muy fácil decir, ay, me hablaron, hay gente que se acerca a mí, me convocan, no entiendo qué pasa. Pero y una, de Una repente decís, responde no, no. o también puede buscar, ¿no? Claro, claro. Bueno, resulta que se dio una cosilla así, presencias, y bueno, no puedo evitar hablar también de esto, porque hoy en día, septiembre ya, aparte de todo el drama policial, pandémico y todo lo que estamos transitando, bueno, me tocó ir al cementerio, que la verdad fue una cosa, estuvo bastante bien, entre muchas comillas, pero me remite mucho también a este despertar, donde aparte, esto es muy importante, se implementó el uso del barbijo, obligatorio, donde de repente se armó como una especie de desfile de modas, pasarela de a ver, ¿cojo con este barbijo o no cojo con este barbijo? Pregunta número 1. Claro. ¿Me pongo un barbijo de mierda o me hago uno lindo? Claro, yo me vi el Claro, Porque ¿viste? ¿cuánto va a tutorial. durar? ¿En un mes? Todos Claro, parecía empezamos como que con en el un mes ya barbijo de está. mierda, todos empezamos con el De barbijo barbijo de de mierda y mierda. terminamos poniéndonos unos Absolutamente. barbijos lindos. No sé, acá pasó un poco eso, ¿no? Como, bueno, esto ya fue, esto ya termina, no importa, me compro cualquier chotada, no sé Claro, qué, de uno así repente, che, tengo nomás. que usar esto Pero, todo el pero tiempo, de la golpe puta estás madre. en Roma y tenés que tener estilo. O sea, ¿qué vas a tener esa Oh, moronga puesta en la cara? No, qué tremenda la tenés que hacer vidriera honor a donde vivís. otro día hablemos de esto, pero es tremenda la vidriera europea, por Dios, por Dios. Bueno, arranqué con el barbijo del tutorial. Un tutorial, no sé si era del gobierno de la ciudad, cualquier cosa, chicas, ustedes seguro lo vieron. Cómo doblar un Sí. pañuelito y ponerle unas gomitas y el Claro, papelito en un el medio pañuelo. y demás. Yo dije, bueno, Sí. loco, voy a usar el pañuelo verde. Agarré el pañuelo Ah, verde. Resulta que la tela ahí es una va. verga y no podés respirar. Hiciste Escupís una la escena cara. con el pañuelo, tipo, yo me traigo el pañuelo y te salió como el orto. En él, Hice una sí. escena desafiando a la policía, porque además en esta época, y viniendo a colación de lo anterior, tuve un policía que nos atosigaba a mi hermana y a mí en la puerta de mi casa. Ahí atrincherado, No. chicas, Sí, Julia tenía un terrible. yuta. Un Tenía un yutacita en la yuta, puerta. re yuta, que si yo salgo a la calle y alguien decide matarme, está todo bien. Ahora, no camines 10 metros de más con el perro porque estamos en pandemia. Una cosa, chicas, un estrés y yo no sé mover. Yo voy de 0 a 1000. En mi ¿Está barrio todo bien? había yuta de civil. Y de Ay, hecho, sí, de hecho a mi concubino lo pararon un par de veces, tipo, estoy llevando el vidrio a la campana, chabón, o sea, ¿qué querés? Me he visto me para salir sentí, afuera, ¿entendés? Me pongo un jean, sí, me pongo un jean, boludo, no quiero estar en pijama todo el día, estoy O sea, llevando el ¿cómo vidrio a la pasamos campana. de esas pelotudez de tipo exagerar todo a bares llenos de gente, todos apretados, ¿entendés? En cualquiera. O sea, ¿cómo pasó? No hubo un gris nunca, me parece, no sé qué pasó. Estoy concertada. no Perdón. hubo gris. Y si hubo, no sé, a mí me pasó desapercibido. Seré como daltónica justamente de ese matiz, chicas, porque a mí me pasó. O sea, de repente era salir a la calle con mi barbijo
en su momento el verde, que después lo tuve que descartar porque no importa cuánto titri le ponga eso, mi aliento no es tan genial como yo pensaba. Chicas, el hecho de autorrespirarse a mí me entró en un mal flash que es tipo, o yo huelo mal todo el tiempo, o esto no puede ser. ¿Qué comí? ¿Qué es? Es la pandemia, es la falta de proteína. Es el COVID. Estoy comiendo arroz, es el sol pampeano. ¿Qué? En un momento tu sol pampeano es una marca de Definitivamente es un Es el- asco para todos, ¿eh? O sea, no sé, mi experiencia no Sí, es, sí. no es mejor que la tuya, Juli. No. De hecho, Buenísimo. entendí que No, sí, los hay que tener barbijos, varios, porque huele los mal después de barbijos unos días. de algodón son la posta. Los barbijos de Pero Pero algodón creo son que la es el posta. que un no filtra tanto. cosito. Claro, No tiene que filtra un tener un carajo. cosito. O sea, está bien el algodón, pero un cosito. O sea, yo me di cuenta que el barbijo más efectivo para vivir es el que menos funciona, claro, porque si puedo respirar, puedo contagiar. Entonces es como, bueno, ya está, ¿qué hago? ¿Salgo escupiendo? ¿No salgo escupiendo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué a ver si pasó? ustedes recuerdan qué presencias muertos vivos les ha parecido. Esto es anónimo, chiqui. Yo, como no es tan anónimo, no puedo dar nombre y apellido. Pero de repente reaparecieron unos seres que ni siquiera fueron trascendentales, ¿eh? Sin nada, que decís, ¿qué flashó? Me vio una historia con un barbijo, el barbijo ha funcionado, no era a ti a quien quería llamar la atención. ¿Qué está pasando? Yo no soy muy buena con las redes sociales, lo sabrán mis amigos, pero ya que yo suba una historia y alguien la conteste, es como, ¿qué está pasando? Soy influencer. ¿Qué pasó? Yo tuve un rapto de querer hacerme influencer y de hecho a través de Es eso, verdad. a través de ese diario de cuarentena que Hicimos hice esto. No, a través de eso fue que me contactaron estos muertos vivos que me contactaron a mí, ¿no? Como, No. te vi que estás escribiendo este diario, ¿cómo va la cosa allá en Roma? Que se están muriendo todos, ¿qué pasa en Italia? La gente, chicos, ay, los primeros meses, semanas, me volvían loco, me hablaba gente que tipo, che, loco, hicimos 2 materias en todo el profesorado, ¿qué me estás preguntando? Pero pasa, No me es muy querías bizarro eso, tanto, no me querías. las causas así como que son más como mundiales o que nos atraviesan a muchas personas, es como, ¿estás bien? Es tipo, nunca hablaste con otra Es que en persona. ese Yo momento capaz que era la era, Me única estás rompiendo un poco conocida. las pelotas hablándole en en este ese momento momento. Italia era como el que tenía todos los males, que Claro. era ese, y acá Claro, todavía no y había yo capaz que, llegado. claro, y yo capaz que era la única conocida en Italia que tenía muchas personas, porque claro, a través de esto, de que yo que me quise hacer la capa diciendo, me pongo la cuenta en público, subo estos escritos que pongo acá, no sé qué, bla, 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 señora, ¿qué le pasa? No va a ser influencer, señora, señora, cálmese. Y lo único que me pasó fue que accedieron a un montón de cosas, un montón de personas que me empezaron a preguntar cosas, compañeros del jardín de infante, no sé, todo bien, siempre desde el amor, y yo siempre soy un amor y respondo todo hermoso, pero uno dice, nunca nadie se preocupó por mí, ¿por qué se preocupan ahora que vivo en otro país, no? Yo creo que también venía del lado de esa cosa de un poco de orgullo de Latinoamérica, de decir, ese virus acá casi no está, loco, acá nosotros somos fuertes, acá hace calor, acá ya está Alberta, acá Pero ya están tomando las medidas y de repente fue como, en a mayo medida, para mí estábamos como festejando que ganamos cuando el partido empezó hace 2 minutos. Digo, hoy estamos en un ranking de infectados y de muertes entre los 10 con más infecciones diarias. Digo, es tal tremendo. cual. Bueno, igual ese Festejamos ranking, un perdón, pero igual partido. ese ranking, Bueno, no, pero no o por el sea, ranking. Ecuador, Digo, por la no, idea ya sé, pero de quiero que decirlo estábamos porque festejando un triunfo cuando recién empezaba la cuestión, digo. tenés razón en lo que decís, pero justamente lo del ranking me hizo acordar a cosas que veo en los medios en donde la gente abusa del ranking para decir cosas que en realidad es como, che, hola, Ecuador no pasó las estadísticas como las tiene que pasar. Brasil no está haciendo ningún conteo de nada. ¿Cómo podemos confiar en algo que realmente hay gente, tipo, no sé, hay un país que no me acuerdo el nombre, donde se prohibió la palabra COVID, gente? ¿No escucharon esa noticia? Sí, Me la estás escuché, jodiendo, no se sabía. prohibió eso y yo tampoco me acuerdo el nombre.
Es un país con Tremendo. T, no me acuerdo el nombre, empieza con T, y la cuestión es que el presidente de ese país, que es un país Googlealo con T, ya, me boluda, parece, por favor, en prohibió, vivo hacelo, porque esto queda muy mal. El COVID no existe ahí porque no existe. No podés claro, decirlo. no hicieron ningún testeo, nada de una mierda. Recomiendan usar barbijo, pero no se puede decir la palabra COVID, el COVID no Ay, existe. no, es muy Entonces, fuerte. no, es cualquiera, es muy fuerte, es Ay, muy no lo fuerte, es puedo muy fuerte. Pensé creer. que era más sentida la noticia, pero Wow, sí, sucedió eso en un país, qué loco. creo que es asiático, pero no quiero meter la pata. Bueno, Sí, me sí, lo yo. googleás mientras tanto, mientras sigue hablando Juli. Por favor, en vivo. Bueno, En vivo. igual viniendo a esto del COVID también, esto ya pasó desde la primera cuarentena. Me obsesioné con una página, me obsesioné. Una página que te tira los números diarios y mundiales, ¿no? Ah, claro, sí. Y yo tiraba reportes ¿Cuál página? haciéndome la experta. Mira, la tengo To- acá en Todos los los días Julia marcadores. tenía un reporte de cómo venía la mano. O sea, ella era tipo, Todos los cada días. vez se ponía peor, estaba muy mal por esos días, Juli. ¿O ¿Quién, no? ¿Estoy flasheando? quién se cree que es señora? Sí, estaba re Estabas en pirucha. esa. ¿Quién se cree señora? Que no, porque no es tan mortal, parece que, ¿qué hago repitiendo después lo que le critico a mis padres? Cálmese, cálmese. Sí, Vaya a sí. comprarse un barbijo como la Bueno, gente, deje igual de ser te voy a rata, defender un poquito, señora, porque por el nivel favor. de desinformación que manejábamos todos, ¿no? Sí, Tampoco nos Sí, vamos a sí, sí. criticar tanto. Todos metimos la pata porque no había información, porque es un virus nuevo y porque las cosas se Sí, sí, fueron sí. aprendiendo Nadie a la entiende larga, nada ¿no? todavía. Porque Todavía los no memes entiendo nada yo. los memes confundían. ¿Me tengo que reír del virus o no? Los memes confundían, tal cual. Nos estábamos riendo del Explíquese. video ese de golpe y está todo mal. Che, alguien que ponga orden acá, por favor, porque Es que pasa que estamos nos metimos volviendo tantos locos. garrones. Reubiquémonos, estamos en mayo Sí, 2020. de hecho, la noticia de Turkmenistán, es el país, es justamente de principios de abril. A principios de abril en Turkmenistán el presidente prohíbe la palabra coronavirus. Claro, entonces, claro, estas estadísticas que todos nos hicimos fanáticos, yo también me hice fanática de las estadísticas. En mayo, sobre todo, cuando acá estaba todo prendido fuego, yo miraba la estadística todos los días, chicas, todos los Claro, putos claro, días. claro. Ahora ya estoy repodrida, no la miro más, la verdad que no Era quiero como una saber carrera nada. de autos, a ver quién va ganando. Y al mismo Tremendo. tiempo, mientras veníamos bastante bien, porque la cuarentena fue efectiva y demás, y se contuvo en un principio, el miedo afuera era tipo, el bicho que no veo. Y ahora, chicas, ¿cuántos números tenemos ahora? 11.000 diarios. Y hay bares abiertos. Sí, Y hay sí. tipo gente en un bar en la calle. Qué loco Buah. eso, chicas, es verdad. Posta que Gente sentí que que el sale. nivel de obsesión que teníamos todos desde limpiar hasta la última gota de todo, estar pendiente de cada cosa, y el virus estaba en Recoleta todavía. Ni había llegado al barrio. Y ahora que Claro. está en todos lados, ya no pasa nada. O sea, no pasa nada. Bueno, nada. Tal cual, tal cual. Así que bueno, piensen. ¿Qué presencias estuvieron, Sabri? Nosotras hemos hablado en su momento, Sí. Yo la presencias. sentí mucho a mi abuela, la sentí pero chicas, un nivel, o sea, estuvo conmigo unos días y aparte la veía en las cosas, tipo las cosas de la cocina de mi abuela, era tipo, la abuela está acá, pero no con miedo de tipo los espíritus, era como, No, la la presencia abuela, hola estaba, abuela, estás así, acá, ¿viste? me Cuando la estás traes. abrazando, ¿no? Una cosa. Y lo compartí con otras personas y resulta que tipo hablo con una amiga y medio que, che, yo también, que sentí que no sé qué. Y ahí, bueno, nada, justo hablábamos eso con Juli como de que estuvieron por acá una semanita, 2 semanitas, no sé, yo lo sentí tipo 2 semanitas, un poco más. Vinieron a ver qué onda, vinieron a tirarnos un Sí, tip de sí. ñoquis, pasaron cosas. Tips de ñoquis. Sí, sí. Estuvieron presentes ahí con tanta cocina. Aparte, a mí me pasó eso, como cocinando, era como, listo. Ah, Mi claro. abuela, que me enseñó esta Estabas ahí. receta de cosa tarta con miel y con cosas y con condimentos, y tipo, este bolsito. Y tipo, hasta las plantas, ¿no? Tipo, nivel loca yo ya, ¿no? Pero bien, como ni asustada ni loca esotérica. Era como una cosa de sentir, qué loco. O sea, Este es como un buen acordarme momento. de ella todo el tiempo.
Este es un buen momento para recordarles a los oyentes que tenemos un Instagram que es @martesdeflojera y también tenemos una casilla de mail por si quieren compartirnos sus anécdotas, sus experiencias, si quieren acotarnos cosas críticas, cosas buenas, cosas malas, lo que quieran, nos pueden decir a martesdeflojera@gmail.com. Para terminar este capítulo 3 de Martes de Flojera, se nos ocurrió por el Día del Martes de Maestro, flojera. se nos ocurrió que podíamos hacer un juego, una especie de ronda de qué nos acordamos de la escuela. Muchas de nosotras fuimos a la misma escuela, otras somos maestras, y qué anécdotas podemos contar sobre lo que fueron nuestros docentes, tanto lo bueno como lo malo, o lo que nos divierta o lo que querramos. Yo tengo una muy cortita, no es la que más representa cosas hermosas de los docentes, los momentos lindos vividos, los momentos malos, Ujú. pero sí es una que a mí me marcó, pues no me voy a olvidar jamás, y es, chicas, le hice bullying a una preceptora sin saberlo. Yo ¿Cómo? puedo ser muy soreta conmigo misma, pero ¿A jamás, quién? ¿A quién? jamás. Ahora cuando te cuente te vas a acordar. Había una preceptora a la cual le decían de una manera, y yo pensé que se llamaba así, la Capuzota. No. Sí, pará, volví atrás porque no me colgada. acuerdo de la anécdota, pero No, vos muy creías que te llamó. colgada. Yo, a ver, nunca me pregunté por qué una persona igual a Capuzotto o sea, se llamaba Capuzotto, y dije, qué loco, qué loca la vida, qué loco. Un día llegué tarde, no era nuestra preceptora encima, así que aún peor, porque los pocos acercamientos que tenía nuestra aula era re de extranjera, o sea, ella no era nuestra preceptora. Venía a tomar lista cuando faltaba el preceptor, viste, todo el mundo, adolescentes con todas las cosas hermosas que tienen y las cosas que no. Más cuando alguien es nuevo, viste, hay cosas ahí, pasan muchas cosas. Bueno, no sé, yo de ese día llegué tarde, entonces tuve que ir a dar el presente a preceptoría Estaba esta y mujer. no sé quién me atendió alguien, no sé, Vanessa o alguna, digo los nombres porque les conocemos. Y alguien me dijo, bueno, pero ¿quién tomó lista en tu curso? Capuzota. Capuzota, ella, la señalo y le digo, vos, Capuzota. No me dijo nada, chicas, no me Pobre dijo nada, señora. lo cual lo hace todo mucho más Ya lo terrible. sabía en el fondo. No, boluda, y yo no lo hice con maldad, lo cual es aún peor, porque lo Qué hice a terrible. cara de perro. Igual desde el lado Parece. de la docente que me ha pasado que hasta los pibes hacen burlas, y sí, te hacen burlas, es así. Y de hecho, no sé, algunos se pueden enojar mucho, pero yo me los tomo con humor, no sé, prefiero tomármelo por ahí. Y de hecho, mi anécdota también viene por ahí, de volver locos a los profesores, porque ahora me toca a mí ser la maestra, y de repente me acuerdo, claro, yo fui una alumna hija de puta. Nosotros le escribimos a una profesora el nombre de Escobillón, no sé si se dan cuenta del chiste, a lo Mou, en la lista, a la profesora de historia que estaba tomando lista porque iba a tomar examen, y la tipa nombró como 10 o 20 veces Escobillón, y nadie lo sabe. ¿Quién es este chico? Che, este chico tiene muchos ausentes. Nunca estuvo este chico. ¿Quién es Escobillón, igual, fueron re Escobillón? buenos. Escobi. Fueron re buenos, Sí, podrían re haberle buenos. puesto. Sí, re Escobi. buenos, escobillón. Tremendo, ¿Por qué? tremendo. Podrían Después haberle tengo puesto, anécdotas no hermosas sé, de maestras cualquier que otra maldad peor. me hicieron adorar la docencia, y por lo cual llega el día de hoy en el que me encuentro en una labor que no la estoy ejerciendo en este momento, pero que me interesa desde todos sus puntos, no solo ejercerla, sino también pensarla, y la educación me ha dado tantísimo, no lo puedo ni explicar, o sea, y la escuela a la que fuimos, que bueno, tenemos que decirlo, 3 de nosotras fuimos Sí, al Mariano sí, Costa. Casi todas, porque Martu fue al tal Pellegrino, cual. pero Y el muchas de resto. nosotras hemos ido al IVA también, que a mí es una, de todas las instituciones por las que he pasado por mi vida, que fueron un montón, porque también todos acá fuimos más personas en instituciones que fuera de las instituciones.
los mejores recuerdos y el lugar donde más aprendí cosas esenciales de la vida fue en el IVA, y fue la educación por el arte lo que me hizo encontrar un lugar en el mundo, y creo que a todas nos pasó un poco eso, y de hecho nosotras también somos amigas un poco gracias a ese espacio, Sí, y al sí, haber porque transitado esa ni yo ni Lucía fuimos al experiencia. IVA, pero Claro, el grupo tal de cual, pero amigues prácticamente era como se que iban hizo al medio IVA. por el IVA. De hecho, Sí. ¿cuántas veces me han preguntado Lucía parecía que, Sí, claro, ¿qué hacías en especialización el IVA? haces vos? Sí, Como a mí me preguntaban si iba el Mariana Costa, y no iba el claro. Mariana Ah, yo hace un Costa, rato dije eso, iba sí. el Julio O sea, ya Cortázar. está como incorporado, sí, sí. Claro, ya estaba incorporado eso. Pero sí, hay como hay una mixtura ahí en nuestro grupo de amigos que es del IVA y del Mariano Costa un poco. Es como medio. Sí, pero sí, claramente el IVA fue lo que nos ha juntado, ¿no? Sí, obvio, y ahora Martu es maestra del IVA. Sí, es verdad. Profe de Qué loco, literatura. ¿no? Sí, La profe. la profe. Bueno, yo tengo por ahí uno como más, no tan chistoso, pero como más de esta cuestión más amorosa con la docencia, que fue en una de mis primeras suplencias de docente, el primer año en la escuela pública, como docente recibida, no en residencias. Llego a una escuela en la que yo había hecho séptimo grado, en el PCH en Parque Chacabuco, y me dicen, mi cargo, mi suplencia es de séptimo grado, y me dicen, bueno, no sé, hay un armario con un par de cosas de la docente anterior jubilada, y las reviso, tenía mucho olor a humedad, a heces de gato, y encuentro, bueno, que eran las planificaciones Heces. de mi maestra, la que había sido mi maestra en séptimo grado, y que bueno, en su momento me No, contacté y le boluda. dije, Qué como que loco, boludo. recopado encontrarme con sus planificaciones ya como desde la Wow. vista de docente, esto a los 20 años, pues. Wow. Tener que pararme en séptimo grado Claro. con 20 años cuando recién me consideraba, todavía me costaba mucho sentirme la adulta responsable. Marto, eso fue una señal del universo, te dijo, Y como fue bueno, Es de mis por acá, primeras. es por acá. por acá, Y me re Marto. gustó encima, no la recordaba de esa forma y las planificaciones me re gustaron, y como lo anclaba, como que estuvo bueno verla desde otra óptica, que ya en su momento me había caído re bien, la forma en que nos escuchaba, digo, había una cosa que ella tenía de escucharnos un montón, y de golpe ver sus planificaciones fue como muy loco, y bueno, esa anécdota. Después de un montón, después también como docente del IVA, volver al IVA como docente, después de haberlo transitado como alumne, que al día de hoy ya van 8 años casi que estoy como docente en el IVA, y bueno, es muy, muy loco. Esas vueltas de la vida, como un Es pensar muy una cosa. gratificante. Sí, una reminiscencia, viste, a la infancia de uno, también el desafío de criar infancias libres, y de pensarse qué distintas las cosas en esta coyuntura. No sé, yo crecí junto con la docencia, me recibí a los 19, entonces con la docencia fui creciendo, y entenderme también como trabajadora de educación, y ir viendo también mi crecimiento, mi infancia conectada desde mi profesión. Y hoy me siento en otra postura, qué sé yo, fui aprendiendo y al día de hoy sigo aprendiendo. Qué hermosa anécdota, Marti, hermosa anécdota. Sabri, ¿vos tenés algo para contarnos? Estaba pensando en esto como de la anécdota, y no sé si pienso como anécdota, pero sí me acordé, y siempre que viene esta fecha me acuerdo de una maestra, porque profesores realmente los que más rescato son los de la universidad, entonces como que ahí tengo como medio mis favoritos, pero sí de la primaria me acuerdo de una, que es una maestra que se murió hace unos años, que se ¿La llamaba maestra de quién? Diana, ¿La maestra de una maestra de grado? séptimo grado, sí. Ajá. Que era una alta profe, fue la primer profe como que, obviamente ya séptimo grado, ¿no? También, pero como que tenía una sensibilidad política que me pareció súper interesante, y como que era una alta profe, buena, o sea, compañera, viste, como ¿viste esas personas que te marcan, que decís, muy buena? Y me acuerdo que nos leía, o sea, era profesora vieron que era como sociales y lengua, y la otra profesora o la otra maestra, la de Ujú. matemática y naturales. Bueno, ella era como de sociales y lengua.
y nos leía cuentos, o sea, hacía momento de la biblioteca, como cada uno elegía su librito, y en otro momento ella nos leía un libro todas las clases, un capítulo de un libro, y nos leyó Mi planta naranja lima, y nada, Ah, siempre me acuerdo de ella, y encima ahora que hice todo el arreglo acá en casa, qué sé yo, cambié todas las cosas del lugar, siempre que hago esos movimientos encuentro mi planta de naranja lima, y es tipo, ese recuerdo de docente divina, y nada, que te abre la cabeza de chiquita, medio como que está, no sé. Esas cosas Ay, las me emociona charlábamos, pensar en ¿no? ella. Ay, es muy esas lindo. maestras son lo más. Estos vínculos pedagógicos hermosos donde se dan estas cosas que veníamos hablando antes, como la importancia del vínculo pedagógico y que a través de la virtualidad podemos lograr algunos aspectos, pero que necesitan también de esta presencia y de esa voz de esa maestra y de ese cuerpo leyéndote y transportándote hacia un crecimiento y hacia una forma de ver la vida distinta. Qué noble profesión la docencia. Me dan orgullo mis amigas docentes, por eso cuando compartíamos más Tal cual, es momentos, que ustedes vos, me contaban el día a día, era tipo, ustedes son las maestras soñadas, boluda. Como, yo tengo pocos recuerdos de pocas docentes, que era tipo esta docente, como Diana y alguna que otra, como qué buen recuerdo, no sé, como cuánto aprendí real. Y sí, tal también cual, de eso, los recuerdos de las maestras geniales me remiten a lo que yo veo en Luli, en Marti, en otras amigas docentes que tengo, que son esas las docentes que te marcan, las que te enseñan algo más, ¿no? De la vida, y te invitan a cuestionar y te invitan a sentirte libre de sentir, ¿no? Quiero Como, saludar con mucho fervor a una docente hermosa, que es la hermana de Juli, que es docente de plástica y tiene, o sea, es realmente para un día hablar con ella un montón, porque tiene tiene una sensibilidad hermosa, y vivió cosas muy zarpadas como docentes, como, o por lo menos que ustedes se junten a tomar un café con ella, ¿entendés? Las maestras, porque realmente es como, Mal. sí, es una grosa, la amamos. Bueno, Besitos. yo quería solo La tía. acotar en este baile de tirar flores a nuestras hermosas amigas docentes que son muy grosas, es que yo me recibí de docente de plástica, tuve Sí, es docentes de verdad. plástica que me marcaron mucho, y el hecho de no estar ejerciendo también tiene que ver con una cosa, de esta cosa inalcanzable que siento que merece mucho respeto y mucha responsabilidad del ser docente, y esta cosa de sentir de nunca poder llenar esos zapatos. Así que con esto quiero decir que respeto muchísimo la labor ujú. docente. Tal Bech, cual. Sí, gracias. yo también pasé en un momento por una etapa de estudiar docencia, y de hecho doy clases de canto, pero particulares. Y bueno, con esto de la virtualidad no estuve pudiendo porque la verdad no tengo los elementos adecuados, pero también me di cuenta como de que no terminé la carrera porque me sirvió para otras cosas también, pero cuánto trabajo que es el del De docente. hecho, lo que Qué hablábamos importante también es en la vida. al principio, ¿no? Esto de también hay docentes que quizás no nos marcaron y docentes que estuvieron cansados, docentes que estuvieron luchando contra miles de vicisitudes, docentes que no tuvieron la oportunidad de seguir formándose, docentes porque lamentablemente una de las cosas que pasa con nuestro rol es que se recaen, somos la última cara del sistema y recaen en nosotros tantas cosas, que a veces incluso ser un mal maestro, la figura del mal maestro, ¿no? Tipo, quiero reivindicar a los malos maestros. Un mal maestro que es un maestro que a lo mejor trabaja 3 turnos, chicas, porque no llega a fin de mes. Es un maestro que es madre soltera y que tiene que hacerse cargo de una familia y trabajar y corregir y planificar. Es complejo, es complejo. Si bien está plagado de experiencias de voluntad inalcanzable y de maestres que nos marcan la vida, incluso esos maestros pueden llegar a ser en momentos malos maestros como los que se nombran en los medios y cuando se problematiza el rol docente, porque recaen tantas cosas en el rol docente, en nuestra actividad, que no todo el tiempo podemos malabarear para que las cosas salgan como queremos. A veces las cosas salen como no queremos. Te quiero chapar, Lucía. ¡Cuánta claridad!
Nada, así que les queremos agradecer a los maestres por toda su labor, incluso a aquellos que se les complica, y más incluso a ellos que la luchan día a día, y en especial hoy me parece que, no sé si no estuvo arreglado, pero me parece que van a estar de acuerdo, y que este programa se lo dedicamos a los docentes que en este momento no tienen cargo, que en este momento están sin sueldo y que no pueden acceder a continuar sus suplencias y que están en una situación tristísima e incomprensible y que pasaron un día del maestro triste. Por eso volvemos a repetir que existe un fondo de lucha y que pueden contactarse con el Instagram de docentes cesados y sin cargo CABA, cesados con la X, para aportar a este fondo de lucha y poder alcanzar, aunque sea una mano, a estas familias que se encuentran en este momento tan difícil. Bueno, muchas gracias por este hermoso capítulo de hoy, en donde hablamos de docencia, de actualidad, de la luna nueva en Virgo, de las cuadraturas que nos vienen a hablar de tanta transformación y de lo que son los docentes en su día. Feliz día, docentes. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Feliz día a Gracias, todos. chicas. Feliz día, hermosas. Besitos. Mua. Chau, chis.